Muy buenas tardes con todos. Realmente es un gran placer y felicidad de ver a tantos interesados en el tema. Eh, Como saben, esta es la semana de la sesión de secuenciación por la técnica de NGS dirigido específicamente a la parte oncológica. Antes de entrar en materia, nuevamente volviéndoles a agradecer a los asistentes, coordinadores, ponentes por su presencia, pero quería darle algunas informaciones que son importantes para todos. Para que reciban su certificado de asistencia, en la pantalla de Zoom debe aparecer su nombre, la cual debería ser automático si se inscribe por la página web en webinarssolcaquito.org.es o en la página web de Solcaquito, donde aparecen los webinars sobre NGS, ahí con nombre, apellido y el correo exacto con el cual van a recibir el certificado de asistencia. De todas maneras, todas las charlas van a estar subidas en YouTube para que la puedan revisar. Igualmente conseguirán nuestra información en las redes sociales de LinkedIn y Facebook. Pueden también conseguir los correos electrónicos, aunque se los voy a mencionar como solcawebinars@solcaquito.org.es o directamente al Departamento de Biología Molecular, que es biología.molecular@solcaquito.org.es. Sin más preámbulos y entrando en materia de interés, hoy tenemos con nosotros al licenciado Óscar Ramos, egresado de la Universidad Técnica de Ambato, licenciado o laboratorista clínico que trabaja en nuestra unidad de biología molecular en Solcaquito. Trataremos el tema hoy día de las matrices de control de calidad en secuenciación por NGS, particularmente en oncología. Muchas gracias, gracias Óscar, gracias nuevamente a todos y podemos iniciar sesión. Puedes compartir tu pantalla para no tener más retrasos y tal vez tener un poco más de tiempo para preguntas y respuestas al final de la charla. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Igualmente invitándoles que se sigan uniendo a esta semana de webinars que igualmente tenemos temas interesantes sobre NGS relacionado a oncología y nada más que agradecerles que estén el día de hoy y sigamos con la presentación del día de hoy. Bueno, del tema que les voy a hablar el día de hoy son sobre las métricas de control de calidad en secuenciación NGS en oncología, cual tiene de gran relevancia para saber si los resultados de secuenciación que nosotros obtengamos a partir de las muestras que nos lleguen son fiables y tener buena calidad. Entonces, un poquito hablando del contenido que se va a ver el día de hoy, vamos a ver un poco sobre el manejo de muestras de tejidos fijados en formalidad e incrustados en parafina, un poco de ciertos parámetros de calidad y de cuantificación, y también métricas de calidad de librería, que está relacionada particularmente a la plataforma de IonTorrent, que vamos a ver algunos términos importantes para poder entender un poco sobre las métricas de calidad, y también un parámetro importante sobre qué es en la secuenciación, que es la profundidad y cobertura. ¿Sí? Entonces, un poquito de la introducción que se va a dar a conocer es un poquito sobre la NGS en oncología. Actualmente la NGS en oncología está generándose gran cantidad de información, ya que es de gran relevancia. Igualmente encontramos relevancia tanto de tumores sólidos como de cánceres a nivel hematológico, que tiene gran importancia para el beneficio en el tratamiento, seguimiento y progresión de enfermedades, ya que nos va a dar en sí información sobre ciertos genes que son de relevancia para el paciente y genes driver para que se produzca el cáncer. Entonces son genes que igual están relacionados para que produzca el cáncer y otros genes que pueden en sí generar un mal pronóstico para el paciente. Entonces
toda esta información que se genera en el sistema, en papers, es de gran relevancia y nos ayuda un poco a saber qué parámetros de calidad tenemos que nosotros tomar para que nuestra secuenciación en sí sea óptima, pero más óptima para seguir haciendo más secuenciación y con más calidad de resultados. Entonces, para eso también existen asociaciones como, perdón que mueva esto, la Asociación de Patología Molecular y el Colegio de Patólogos Americanos, que también nos dan información útil en cuanto a calidad, en cuanto a muestras, en clasificación de, de variables de genes de alta patogenicidad, que nos da gran información en cuanto a NGS. Entonces, un poquito de que quiero dar a conocer es que igual la NGS nos da gran cantidad de información, en el cual podríamos decir que en sí nosotros como seres humanos estamos constados de 3.000 millones de pares de bases, en el cual la NGS nos va a buscar genes target, genes en sí que estamos así predispuestos a que esos generen cáncer. Entonces, los paneles oncológicos que están ofertando en sí el hospital son paneles que están centrados en el cual pueden generar cáncer en tanto de tumores sólidos como cánceres hematológicos. Entonces, lo que vamos a ver es un poquito de las métricas de puntos cruciales de calidad en cuanto a muestras, un poco del sistema de que se trabaja de IonChef, que es un sistema que nos va a ayudar a simplificar el flujo de trabajo, y el sistema secuenciador, que es el IonGen Studio S5 de la plataforma de IonTorrent. Entonces, finalmente nos va a entregar un resultado que tanto de métricas de calidad como métricas en sí de resultado de variables, de llamado de variantes que se obtienen a partir de la secuenciación. Entonces, iniciando el tema del contenido, un poquito de los que les puedo hablar son sobre de las muestras que se obtienen aquí en el hospital, en el cual nos llegan muestras de sangre periférica y médula ósea, que se procede a realizar una extracción convencional de ácidos nucleicos, tratando de que sea ese mismo día la extracción para preservar la mayor calidad de las muestras. En cuanto a muestras de fijados en formalina incrustados en parafina, es un procedimiento un poquito más laborioso en el cual vamos a tener que nosotros llevar a una desparafinización en sí de las muestras, un raspado y ciertos procedimientos en los cuales se incluyen lavados, llevar a altas temperaturas, centrifugación para llegar a un siguiente procedimiento que sería la purificación de ácidos nucleicos, en el cual podríamos hacerlo de manera automatizada, como lo comentaron en la anterior presentación. Simplemente para acotar eso, que se puede demorarse quizá un poco más de lo común. Incluso se puede demorar de 3 a 4 horas en poder obtener este tipo de muestras de parafinados. ¿Sí? Entonces, siguiendo con la presentación, unos puntos relevantes en cuanto a la secuenciación masiva, en cuanto a estas muestras de tejidos en parafina, son la calidad de los datos y los rendimientos que se obtienen en estas muestras. Bueno, en cuanto a la calidad de resultados, podríamos decir que es provechosa, ya que digamos que en cierto punto los tejidos que se encuentran en parafina, se ha demostrado en sí la formalina que está actuando en las muestras de parafina tiene cierta afinidad por el tejido y puede provocar enlaces. Y con el pasar del tiempo esto puede provocar que esto haya fragmentación. Entonces, con la fragmentación que se encuentra en las muestras y el pasar del tiempo puede llevar a que tengamos ciertas secuencias fragmentadas. Pero esto en sí, con la herramienta de secuenciación masiva, que es una secuenciación de ácidos nucleicos de fragmentos cortos, los cuales nos puede permitir que sea ideal para estas muestras, en el cual pues, sacamos provecho a estas muestras en el tiempo de que se haya fijado o se haya preservado las muestras. Entonces sacamos provecho de eso, teniendo en sí un rendimiento mejor de las muestras en cuanto a ese sentido. En cuanto a la cantidad de tejido que nosotros encontramos en este tipo de muestras, más bien que eso tiene que ir relacionado en cuanto al área de patología, ya que son ellos los encargados de fijar este tipo de muestras y en tal punto de entregarnos a nosotros. Entonces, es un punto de comunicación en el cual nos pueden dar que hay una alta carga de células tumorales para realizar la secuenciación, ya que en sí, si nos dan unas muestras que no tengan las células que nosotros esperamos, que son las células tumorales, para que nosotros podamos hacer la secuenciación y tener en sí resultados relevantes. Entonces es un poco más de comunicación el tema de eso para que nosotros tengamos una mejor calidad, que en sí que sean los datos relevantes.
En cuanto a la edad de las muestras, podemos aportar que se ha demostrado estudios que en cuanto para la generación de librerías a partir de este tipo de muestras, ha generado un 93% de éxito cuando se encuentran en sí las muestras en una retrospectiva, digamos, de 3 años, en el cual se hayan fijado con un 93% de éxito y un 50% de éxito cuando son muestras de hace 12 o 21 años. Y así sucesivamente puede decaer. Pero lo ideal no es hacer en sí una secuenciación de muchos años atrás. Prácticamente igual nos comentan igual los papers que cada quien tiene que hacer los parámetros de aceptación y los criterios en los cuales nosotros debemos aceptar este tipo de muestras, porque puede ser muy variable en cuanto al almacenamiento, fijado, tipo de muestra, que toma de consideración al momento de realizar una secuenciación con este tipo de muestras. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los puntos cruciales que vamos a ver un poco es el material de inicio, en el cual vamos a ver la cantidad y la calidad de material genético, la construcción de librerías, que es los adaptadores de fragmento y cuantificación de librerías, y la preparación del templado, que es el enriquecimiento. Y en cuanto a la secuenciación y la evaluación de la corrida, son las métricas de calidad que vamos a ver igual, y un poco de lo que nos arroja del reporte de Ion Torrent Software, en el cual todo esto está conglomerado para que nosotros podamos tener en sí un diagnóstico preciso y atinar en el que realmente tiene el paciente, por lo cual es muy importante acotar en eso. En cuanto al material de inicio, nosotros vamos a utilizar instrumentos como el Qubit y la qPCR, ya que son en sí equipos que nos permiten cuantificar material genético en mínima cantidad, en el cual es sumamente importante y que sea una cuantificación súper precisa. Entonces, por tal motivo utilizamos el Qubit y la qPCR para saber la cantidad de material genético amplificable que se puede utilizar para la NGS, del cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva, en el cual para cuantificación del material genético utilizamos ciertos kits que son de utilidad para utilizar en el Qubit, que son de alta sensibilidad, tanto para ADN y ARN, que nos permite acotar y dar concentraciones en sí, cuantificaciones muy bajas que necesitamos nosotros para cargar y preparar las librerías. En cuanto a calidad, también hay un kit en específico que se llama Qt, el RNA IQ, que permite darnos en sí integridad y calidad de las muestras, en el cual nos puede dar un score del 1 al 10 de en cuanto cómo se encuentra el material genético. Esto es gracias a que sus tinciones se pegan directamente al material genético altamente estructurado y el que no está estructurado y el que es pequeño. Entonces, con eso nos puede dar una idea de cómo está nuestro material genético antes de lanzarnos a realizar una secuenciación. Entonces, digamos que un parámetro del 1 al 10, si tenemos un parámetro de 8.5, podemos decir que hay una alta calidad de material genético. Y si hay de 2.6, no hay una óptima calidad de material genético. En cuanto a ARN. En cuanto a un parámetro que nosotros también utilizamos es la Tagman RNA-SAP, en el cual nos permite dar una cierta idea de cómo está nuestro material genético en cuanto nosotros usamos muestras en parafina, ya que con este kit nos permite dar una idea de en cuanto a material genético que se puede usar en cuanto a calidad, en el cual realizamos una curva estándar con concentraciones conocidas para concentraciones desconocidas y lo hacemos por duplicado. Entonces, igual como es una qPCR, nos va a dar resultados de CTs. Entonces, lo que nos recomiendan es que igual cuando nosotros tengamos un CT mucho más elevado, digamos un CT de 11, es decir, que la plantilla de PCR se generó y sacó copias mucho más antes, es decir, que hay fragmentos más cortos y es mucho más apropiado para realizar una secuenciación masiva. Y cuanto productos de PCR que se generaron mucho después, digamos CTs de 30 o 37, no serían tan ideal para realizar una secuenciación. Entonces nos permite dar una idea de eso. Igual, fortaleciendo lo que acabo de decir, igual se realizó un estudio de un aprovechamiento de análisis entre heterogeneidad de muestras, en el cual estaban muestras tumorales, no tumorales y un control, en el cual tiene una concentración conocida.
se puede esperar que en la secuenciación que realizaron, que amplicones que se generaron un producto de PCR con un CT mucho más alto que se generaron, producieron unas librerías de mejor calidad que concentraciones con amplicones mucho más largos. Igualmente dice aquí que una cuantificación de DNA detectado que sea bajo, da una, perdón, que sea bajo, da una, que se produzcan aplicones en sí largos, que dan en sí una baja calidad de material genético. Entonces, finalmente, cuando nosotros ya tengamos ya la cuantificada y verificada la calidad de las muestras, vamos a condicionar nuestras muestras a 10 nanogramos para que nosotros podamos en sí cargar en sí la librería y podamos pasar al siguiente paso, que es la construcción de la librería, en el cual vamos a utilizar el Ion Chef, el cual nos ayuda en sí a simplificar procedimientos. Entonces, finalmente, cuando ya tengamos las muestras preparadas, los vamos a cargar en el Ion Chef. El Ion Chef es un equipo que nos va a ayudar, como comentaba, a simplificar los procedimientos, a realizar la preparación de la librería con varias muestras, en el cual es un equipo que tiene un brazo mecánico en el cual vamos a cargar con los reactivos que sea necesario, primers, eh, puntas, igual tiene una centrífuga dentro, un plato de PCR en el cual nos ayuda a optimizar los procedimientos. Algo más que sería de beneficio en cuanto el Ion Chef es que pueda trabajar overnight. Esto quiere decir que lo podemos preparar y programar para que trabaje más de 14 horas. En tal caso, nosotros podemos realizar otros procedimientos de laboratorio y dejar que trabaje el equipo para el día siguiente, venir a cierta hora y que unas horas antes o una hora antes ya nosotros estar listos para seguir con el siguiente paso. Finalmente, nosotros ya tendríamos la ginoteca o la librería lista para realizar el siguiente paso. Entonces, en esta diapositiva prácticamente lo que quiero dar es un breve resumen de lo que se hace en la reparación de librerías, igualmente comentado en la anterior exposición, en el cual sería la extracción del material genético, ya sea en muestras parafinadas, se cuantificaría, obviamente si tenemos en RNA, se realizaría una retrotranscripción y sería una amplificación por targets en específico de lo que se está buscando. Sería una parcial digestión de esos amplicones y se adaptarían los barcodes o identificadores de las secuencias para poder identificar si esa secuencia es para un paciente u otro paciente, gracias a los barcodes o códigos de barras también que lo pueden llamar. Entonces, prácticamente eso es lo que nos ayuda a realizar como pasos o procedimientos para que nos simplifique un poquito más el laboratorio y la IONCHA. Algo más que acotar, que finalmente cuando nosotros ya tengamos la librería ya hecha, esto va a salir súper concentrada, va a salir concentrada, entonces nosotros lo que vamos a hacer es realizar una cuantificación para a partir de eso realizar una dilución. Entonces, para realizar eso, realizamos primero lo que les acabo de comentar, una cuantificación, en el cual nosotros utilizamos un kit de cuantificación propiamente del producto de secuenciación, en el cual igualmente vamos a realizar una curva estándar por duplicado, incluso puede realizarse por triplicado, para encontrar las concentraciones a partir de estas concentraciones conocidas del kit. Entonces vamos a hacer diluciones en 1 en 20, 1 en 800 y 1 en 20.000, en el cual estas diluciones ya están establecidas en el manual para que nosotros podamos cuantificar con este kit. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una concentración más o menos de 50 picomolar para que nosotros podamos seguir con el procedimiento en sí de enriquecimiento, que sería la preparación del templado, que sería en esta diapositiva, que sería como el inicio de la preparación del templado. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos ya cuantificado a una concentración de 50 picomolar, volvemos a cargar en el chip para que se produzca lo que es el enriquecimiento, en el cual se va a realizar en el Ion Chip, para que finalmente nos entregue el chip cargado con la librería y con todo lo que nosotros vamos a secuenciar. Entonces, en esta diapositiva quiero más o menos representar lo que va a ser en el enriquecimiento.
como se comentaba igualmente en la anterior presentación, que cada secuencia es única y esa secuencia se tiene prácticamente que amplificar o sí, prácticamente tiene que realizarse una amplificación por emulsión, en el cual cada fragmento que está codificado por el barcode va a entrar una gotita de aceite en el cual va a estar conocido como ion spare particle o también como se dicen también como microesferas, en el cual va a estar eh, en una gotita va a estar todos los componentes necesarios para que se produzca una PCR, los primers, los NTPs, la polimerasa, cloro del magnesio, y todo esto. Entonces, prácticamente lo que se hace es aquí una amplificación de ese fragmento, solo de ese fragmento. No se pueden combinar fragmentos porque ahí sería una policlonalidad, entonces eso también ya vamos a revisar más adelante. Entonces, la idea de esto es que ese fragmento único, con esa secuencia única, se vaya a hacer una amplificación alrededor de toda la perla en esa gotita. ¿Con qué objetivo? De que esa microesfera tengamos el mismo fragmento amplificado en toda la perla. Entonces, finalmente, una vez que tengamos enriquecida, se va a cargar en el chip. Entonces, aquí podemos ver como una descripción gráfica de cómo se ve los componentes de la PCR en emulsión, todos los componentes necesarios en el cual se va a someter a centrifugación para que todo esto se mezcle y prácticamente tengamos las microesferas de ahí en cada gotita de aceite. Todo esto igualmente nos va a ayudar el equipo de Lion Chef para que nosotros podamos simplificar estos procedimientos y sobre todo que no exista variabilidad en los resultados, que nos ayuda bastante. Entonces, en la optimización de la concentración de la librería de lo que acabamos de comentar, que es ideal poder diluir y concentrarlo en una concentración específica de 50 picomolar, digamos, para que no nos suceda esto. Si no diluimos demasiado o tenemos muy poco DNA, cada microesfera que está una gotita de aceite no va a haber una amplificación, no va a haber lecturas, lo cual sería un error en la secuenciación. Igualmente, si cargamos mucha genoteca, demasiado material genético en esa gotita de aceite donde solo debe haber un fragmento, va a haber fragmentos mezclados, entonces eso se le conoce como policlonalidad y se dan lecturas mezcladas y eso no sirve como para realizar una secuenciación. Entonces, eso es como un punto importante para poder nosotros seguir haciendo en sí la secuenciación. Entonces, igualmente lo que les acabo de mencionar, el producto que nosotros estamos buscando finalmente es un producto monoclonal, en el cual solo esa secuencia que estamos en sí queriendo buscar se va a estar amplificada en esa microesfera. Lo que no queremos es que no haya microesfera y que solo tengamos el fragmento, o la microesfera haya y no haya el fragmento amplificado, o estos productos de policlonalidad que también se pueden encontrar y lecturas mezcladas. Entonces, eso es como un punto importante en la cuantificación en sí de nuestro material genético, en la cuantificación de la librería, tener como puntos importantes para realizar igual el NGS. Igualmente como punto importante que los chips que se van a cargar, que es el chips del semiconductor donde se produce la química de secuenciación, donde va a estar cada ion de hidrógeno que se va a liberar de cada base, se va a dar una señal. Entonces, tenemos de diferentes tamaños, desde 510 hasta 540, en lo cual nos puede dar una cantidad de 3 a 4 millones de reads hasta 60, 80 millones de reads, dando la información que ustedes ven aquí, que puede ser de 500 millones de pares de bases hasta 15 millones de pares de bases. Entonces, la cantidad que se genera es abrumadora igual. Esto va a depender del panel que nosotros queramos buscar. Igual de paneles sólidos o paneles custom diseñados, va a depender de la complejidad de lo que estamos buscando. Un poquito de información que pueden ver acá abajo es un poco sobre la longitud de la librería, que más o menos puede contar desde 150 o 300 pares de base y eso va a inferir en la concentración que nosotros damos, desde 25 a 60 pares, picomolar, perdón. Finalmente, cuando nosotros ya tengamos, digamos, el chip aquí, que nos arroje el Ion Torrent, perdón, el Ion Chip, eso se le va a cargar ya en el Ion Torrent, donde va a ser la secuenciación. Entonces,
En esta diapositiva podemos ver que igualmente se puede almacenar el material, el chip. Cuando nosotros aún no vayamos a secuenciar, se puede esperar, digamos, hasta 4 o 6 horas a 6 grados centígrados. Solo se le cubre en un parafilm y se le puede guardar en ese estuche, como ustedes ven ahí, en el caso de que no se les vaya a secuenciar en ese momento. Finalmente, lo que vemos aquí es, digamos, el siguiente paso de lo que sería ya la secuenciación, en el cual en sí se produjo ya la química en el ion torrent y cada nucleótido se detectó y se está secuenciando. Entonces, ese sería un paso en el cual ya se está secuenciando y luego de eso nos va a arrojar un resultado preliminar en el cual va a estar en sí los valores de calidad de la secuenciación, que igual vamos a hablar sobre eso, y también nos va a dar ya el reporte de resultados, en el cual nos va a entregar el Software Ion Reporter, que nos va a dar la clasificación si hubo una variable en cuanto al genoma de referencia, que nos ayuda también un poco a digerir información de informática. Las métricas de calidad están constadas por la densidad del chip, el enriquecimiento concentrado igual de policlonalidad, finalmente es lo que se tiene de la librería, el alineamiento, la uniformidad, que igualmente vamos a ver cada uno de ellos. Aquí lo que podemos acotar o decir que aquí cuando la densidad del chip hubo una lectura completa y se cargó con cada pocillito del chip donde se produce la química de secuenciación, y en esos millones de pocillos se cargaron prácticamente de nuestra genoteca, va a haber un color rojo, quiere decir que hubo una cargada eficaz o eficiente. Entonces, en las partes azules, como vemos en estos casos, serían como que partes donde el chip no hubo una cargada en cuanto a lo material que nosotros estábamos cuantificando, que es la librería. Entonces, eso es lo que no se desea, no se quiere obtener. Prácticamente lo que uno quiere es que prácticamente el chip se encuentre cargado. Igualmente, Kick Signal nos da un valor en cuanto a la señal de los nucleótidos de la química, si está viendo una señal en cuanto a los lavados de los nucleótidos que se hacen en la química de secuenciación. Igual podemos tener estos resultados, en cual no hay digamos, puede haber partes en que no se haya llenado el chip, pero en otros lados sí se pudo haber llenado. Entonces, es como que por colores que nos puede decir. En rojo se pudo ver que haya un enriquecimiento y llenado de los pocillos. En amarillo como que también se llenó, pero más en el centro se puede ver en la parte azul que no hubo una cargada del chip, que es un parámetro también importante que nosotros podemos ver. Entonces aquí este es un parámetro en el cual nos da sobre el enriquecimiento, sobre la clonalidad, en el cual vamos a ir revisando paso a paso, en el cual nos dice el valor total de los reads que nos dio en cuanto a la cargada del chip, de esos datos cuáles son usables y cuál es el porcentaje del chip en cual no se ha cargado, y el enriquecimiento, que quiere decir que en las partes que sí se ha cargado el chip, hubo la química en cual sí hubo enriquecimiento. La clonalidad es lo que estábamos hablando, que es lo que se espera que se haya en la química, en el cual no se espera que haya 2 microesferas en una gota de aceite, y en sí, si existan policlonalidades, en el momento de lectura puede haber ese problema. Pero en sí, lo que sí se espera es que en esta química de secuenciación de ion torrent, la policlonalidad siempre va a estar presente, digamos, desde un 35 o un 40%, que sería lo tolerable, que siempre va a haber esto de policlonalidad. Pero lo ideal es tener una mayor cantidad de clonalidad. Y finalmente son los datos que ya se pueden usar para la secuenciación, que es esta parte. Lo que no se esperaría es que haya esto, que no se cargue el chip, que no se haya igualmente los reads que se espera, el enriquecimiento que igual que no haya, la clonalidad que se separa súper baja, o sea, es lo que prácticamente no se esperaría. En cuanto a la longitud de lectura, como es una secuenciación de fragmentos cortos, lo que se espera es contener digamos, desde 100 hasta 300 pares de base de ese fragmento que estamos buscando. Entonces, lo ideal es tener una longitud, digamos, como esta, que sea homogénea
uniforme también se puede decirse, pero lo ideal es lo que se mantenga desde, no dispersa como es lo que vemos aquí a la derecha, que es sinónimo de que tengamos en sí fragmentos mucho más cortos, mucho más largos, pero este es digamos, un parámetro un poco abierto o amplio, ya que como cargamos diferentes muestras, esto nos da como un resumen de toda la genoteca que nosotros estamos cargando. Para nosotros verificar y que haya, digamos, el fragmento en sí, el tamaño que nosotros estamos buscando, podemos verlo individualmente, como podemos ver aquí, en el cual nos da información sobre el barcode o como le pongamos el nombre de cada muestra. Igualmente una codificación, número de pares de bases que se identificó en cada muestra. El CUT20, que es un parámetro similar a Phred Score, en el cual nos puede decir que hay un radio de error del 1 o el 2%. Los reads, y prácticamente lo que estamos buscando es la longitud media, que es esto, que es lo que se espera que tener, que esta longitud sea en lo que se estaba buscando, en lo que estaba planeando. Pero también puede haber casos en que hubo fragmentos mucho más pequeños, de 50, de 100, 125, pero lo ideal es que se encuentren en estos fragmentos. También se pueden descargar lo que son los files, que los files se encuentran en archivos UVA, que no están alineados, BAM y BY, que igual eso lo veremos también en la parte de bioinformática. También se pueden descargar esa información. En cuanto a la alineación de lectura, bueno, igual podemos ver en cuanto a la alineación de lectura en base al genoma de referencia, si hubo un alineamiento. Entonces, esto también tiene mucho que ver en cuanto a la calidad y la cantidad de muestra que nosotros pongamos, ya que si perdemos de vista esos parámetros, igual vamos a encontrar resultados como estos, que no hay uniformidad, que no hay un alineamiento, que no hay una profundidad en sí de cobertura que estemos deseando en sí en las muestras. Lo ideal es que tengamos en la parte izquierda de esta, que es un sinónimo de que estamos haciendo bien las cosas. Puede haber en los casos de que no haya en sí un alineamiento completo, que hay un 87, pero lo ideal es que no tengamos resultados tan disparejos. Igual la precisión bruta media nos da una información en la cual nos detalla que la base que se está llamando para que se haga la secuenciación sea la correcta. Entonces, este es un parámetro que también nos ayuda a saber cómo está yendo nuestra secuenciación. En realidad, este es el valor que nos da, digamos, de ejemplo de 99.2 es un parámetro de que esas bases que están llamando son las correctas. Entonces, es un valor que en sí es bueno y restando este valor sería un 0.8 que digamos que puede haber de error. Pero igual como son una secuenciación en la cual nos da cobertura y alineamiento de esos fragmentos, aumenta la confianza de secuenciación, porque es un análisis a tiempo real de cómo se están haciendo las cosas. Un poco de la calidad de alineamiento es igual de los que le comentaba, que igual existe lo que es el Phred Score, que igual es un parámetro que nos ayuda a ver la probabilidad del llamado de bases que sea incorrecta o correcta. Entonces, en cuanto a esto, utiliza igual un parámetro que es exclusivo de la plataforma de Ion Torrent, que es el AQ17 y AQ20, que es el radio de error que se puede provocar en la secuenciación, ya sea del 1 o el 2%, y la información que se puede generar, que se genera en base a la secuenciación. Igual nos da información de longitud media, alineamiento y cobertura, que es lo que se espera encontrar en cuanto a lo que estábamos buscando de los paneles en estos casos oncológicos, con una cobertura apropiada que sea en base a lo que se está pidiendo para que nosotros podamos secuenciar. Finalmente, cuando ya tengamos todo el resultado en sí de las métricas de calidad, pasamos a Lion Reporter, que es lo que nos arrojó de la llamada de variantes que son de interés clínico, de los cambios de base, si tuvo un cambio de la guanina con la citosina, si hubo una dirección, si hubo una translocación o fusión. Entonces, todo eso nos va a dar un preinforme en el cual
nos puede mostrar el cromosoma, la localización, hotspots, en una fusión, si es ganancia o pérdida de función y así los genes que están involucrados. Entonces, igualmente nosotros podemos verificar y entrar y ver en sí cómo se está produciendo este tipo de mutación, que en sí nos da información clínicamente útil y información que en sí pueden haber mutaciones, pero no de relevancia. Entonces, nosotros también podemos filtrar en esa parte con el Ion Reporter. Igual, el Ion Reporter está enlazado a a bases en el cual nos puede dar información que realmente de lo que estamos buscando existe papers que de relevancia, entonces utiliza ClinVar, inclusive también utiliza mis genomas y otras más que en el cual nos puede dar en sí confianza de lo que se está buscando y verificar la información. Igual se puede descargar los datos para realizar un análisis bioinformático aparte y verificar que todos los datos que nosotros estamos generando a partir de nuestra secuenciación, nosotros podemos verificar aparte con los datos crudos. En cuanto, digamos, un ejemplo que quise poner aquí es en cuanto, si veo un poco borroso, pero lo que ideal es lo que se muestra aquí, es que si encontramos, digamos, una mutación con una frecuencia de 53, 52, 51, nosotros tenemos certeza de que esa mutación realmente hay, porque hubo una cantidad de cobertura igual que fue grande, casi de 2000, entonces tenemos confianza en lo que estamos buscando y que lo que se encuentra, porque es no solo una o dos veces que se encontró ese tipo de mutación, sino una cobertura que se hizo de 2000 veces ese fragmento. Entonces, es bueno saber eso también como métricas de calidad. También vamos a encontrar variantes que, digamos, encontramos frecuencias del 2%, que en sí es muy bajo en sí, y por eso también es necesario estandarizar en cuanto sería variantes de baja frecuencia en sí, que necesitaríamos estandarizar en qué frecuencia se puede nosotros tomar como relevancia clínica o qué profundidad se debe tomar para que nosotros tomemos en cuenta si esa mutación realmente puede ser de relevancia. Entonces, ahí también nosotros tenemos que tomar las decisiones en cuanto en el laboratorio y en cuanto encontramos variantes. En cuanto a lo que les comentaba de variantes de baja frecuencia, eh, existen estudios para estandarizar la secuenciación y cobertura en NGS que se recomienda para clonalidad y subclonas de mutaciones para diagnosticar el cáncer. Entonces, lo que se recomienda prácticamente sería una cobertura de 1650 con un límite de detección de 30 mutantes y una frecuencia, digamos, que sea mayor o igual a 30 para que nosotros podamos en sí tomarlas en cuenta. Claro que eso tiene que ver en que cada laboratorio vea su estandarización en cuanto a variantes de baja frecuencia, si debemos tomarlos o no en cuenta, pero como les comentaba al inicio, existen instituciones como el Colegio Americano de Patología o la Sociedad de Patología Clínica, entonces esto nos ayuda a dar información en cuanto a nosotros sí debemos o no tomar interés cuando existen estas mutaciones. En sí existen un sinnúmero de estudios en cuanto a si tomar de relevancia ciertas mutaciones o no, en cuanto a la profundidad, pero ese es un tema quizá un poco amplio para poderlo difundir en una sola presentación, pero como para acotar es que igual existen información clínicamente útil para que nosotros nos ayuden en cuanto a recomendaciones de que nosotros tenemos que tomar en cuenta para seguir haciendo nuestra secuenciación óptima y la profundidad óptima para encontrar si la variante en sí puede llegar a tener un beneficio en cuanto al clínico. Bueno, eso sería todo en cuanto a métricas de calidad relacionada a oncología. Ya sé que quizá puede ser un poco más amplio este tema, pero en realidad es un tema que tiene que ver muchos factores y muchos puntos importantes para la secuenciación. Entonces, sin nada más que decir, a quien doy la palabra. Muchas gracias, Oscar. Realmente una presentación excelente y muy clara para lo complejo que es el tema. Creo que damos apertura a las preguntas del chat.
si alguien quiere hacerlas personalmente, también levante la mano y le daremos apertura al micrófono. Por el momento, les recuerdo que deben tener escritos sus nombres y apellidos correctamente en la pantalla de Zoom que están participando para poderle mandar el certificado de asistencia o haberse inscrito correctamente en la página web para el webinar de hoy. Adelante tendremos a la licenciada Beatriz Luna y al ingeniero David Larrea en coordinación para las preguntas. Buenas tardes. Osquitar, una pregunta te hace María Isabel García. Dice, ¿se necesita purificar el DNA o qué kit de extracción recomiendan para secuenciar? Bueno, prácticamente la purificación está incluida en sí en el Ion TEP, en el cual utiliza las perlas magnéticas, igual es cerrado, no podemos igual utilizar. ¿O se refería a la extracción de material genético o purificación de la librería? Me Porque parece si es que más, es a la extracción. Primero la eh, extracción para la purificación. Ajá. bueno, nosotros en sí trabajamos con diferentes marcas, no estamos ni en favor ni en contra de ninguna, pero utilizamos Qiagen, en el cual nos ha ido bien. O quizá quieres acotar igual, Bachita, qué kit sería bueno. Sí, nosotros utilizamos Qiagen para extracción de DNA. Nos va muy bien con este kit, pero esto ya depende de cada una de las técnicas que utilicen en sus laboratorios. Ujú. Si alguien que desea hacer alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano que les habilitaremos. David Fernández nos dice, ¿qué kit usan para muestras embebidas en parafina? Mm, si no mal lo recuerdo, había un kit de extracción, la verdad no recuerdo el nombre. No sé si alguien lo recuerda, lo que está en el grupo, kit de extracción específico que nosotros usamos en Vitrogene. David. David. Buenas tardes con todos. Sí, como tal, las técnicas de purificación realmente recomendar una marca es un poco cerrarse como tal a un campo comercial muy abierto. Entonces, lo que uno siempre debe considerar son qué técnicas se utilizan. Obviamente hay marcas que tienen ya años en el mercado. Una de ellas, por ejemplo, puede ser Qiagen, pero lo que es importante como tal es realmente ver el rendimiento que se obtiene y esta parte está muy correlacionada con lo que hacemos la cuantificación previa a todo tipo de eh, procesamiento que se hace. Lo primero que se debe realizar es una cuantificación por qubit. Esta cuantificación solo es un parámetro de cantidad, no de calidad, y en base a esto es lo que nosotros vamos a poder determinar. En cuanto justamente a lo que consultan, cuál es la mejor técnica para la extracción de material genético, en el campo de las ciencias médicas, las más utilizadas son por perlas magnéticas o las técnicas por filtros de sílica. Entonces, realmente la mayoría de los kits comerciales para la extracción de material genético, sea tanto ADN como ARN, se basan en estas dos técnicas. Como les digo, no es muy bueno concentrarnos en una sola marca. Hay marcas que sí realmente pueden poseer kits muy, muy buenos, como una de ellas es Qiagen, pero en algunos casos también tiene un costo-beneficio, en algunos casos son muy caras y a pesar de que hay otros con una eficiencia al menos de una diferencia pequeña, igual se puede llegar a usar. Hay algunos de in vitro gen que también se utilizan para estos procedimientos. Entonces, no sé si eso igual un poco aporta el hecho de tratar de no podemos buscar algo tan cerrado como darles nosotros una marca exacta o un kit exacto. Hay muchos kits que pueden funcionar. Lo que uno más o menos va haciendo y se va basando es en la experiencia que uno tiene, en cómo logró recuperar y obviamente si son kits comerciales, la mayoría ya están bien establecidos y lo que uno debe hacer como tal es seguir bastante bien
las guías, las instrucciones en el procedimiento. Gracias, David. Otra de las preguntas es, ¿cuántos nanogramos sobre microlitro de DNA obtenemos del tejido? Y si hemos trabajado con RNA. ¿Cuántos nanogramos? Como nos salen valores elevados, nosotros tratamos de tener igual una concentración en sí, tener 10 nanogramos por cada microlitro, entonces es lo que se espera obtener para cargar en el ion chip por muestra. Y otra de las preguntas es, ¿cuál es la mejor técnica para la purificación del material genético? La mejor técnica, creo que eso ya estaba igual un poquito hablado, que era de la extracción de pelas magnéticas, que nos ha sentido súper eficiente. Igual nosotros contamos con equipos automatizados en el cual nos ayuda a que evitar sea un poquito la variabilidad y tengamos eh, una purificación ideal para NGS. Igual existen métodos manuales digamos, perdón, de genotecas para purificarlas, pero en cuanto a extracción de material genético, perlas magnéticas. Y membranas de sílica que también tenemos, pero la ideal es creo que mejor las perlas magnéticas. Mejor rendimiento. Manuel Alejandro nos dice, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. ¿Es posible dentro de este llamado de variantes hacerlo mediante tecnología Illumina, siendo las mismas etapas de flujo de trabajo, o hay alguna diferencia significativa en los resultados mediante la secuenciación con Ion Torrent? Bueno, en sí las dos técnicas son diferentes en cuanto a la química de obtener cada nucleótido. Cada quien tiene sus pros y contras, pero en realidad para el llamado de variantes, lo ideal es que tengamos la misma calidad de resultados. Si tenemos un intercambio de una guanina con otro par de bases que no era, lo ideal es que tengamos igual con la tecnología de Illumina. Pero en sí son dos tecnologías diferentes que en sí lo que se esperaría es tener igual resultados. Igual la tecnología que nosotros usamos tiene sus pros en el cual utilizamos el Lion Chef, en el cual nos ayuda un poco a evitar la variabilidad de resultados porque es automatizado ciertos procedimientos y con eso quizá en el pipeteo nosotros podemos manejar mejor eso con equipos automatizados como el Lion Chef. ¿O alguien más quiere acotar igual? Dinos, David. ¿Quieres acotar algo? Sí, un poco lo que es este comparativo. En realidad en el mercado la plataforma más usada a nivel mundial es Illumina eh, y le sigue justamente a IonTorrent. Ambas tienen, como lo mencionó mi compañero Oscar, tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso de IonTorrent, posee justamente el equipo IonChef que permite tener ciertos procesos automatizados que evitan los errores en ciertos casos humanos que pueden existir. Lo importante aquí es ver que las normas y las métricas de calidad se cumplan, sea en cualquiera de las dos plataformas. Y bueno, en cuanto un poco ya a la parte comercial, realmente una de las situaciones que pasa con Illumina es que dominó el mercado por mucho tiempo e incluso en ciertos países, en ciertos continentes, es bastante regulado por el hecho de que casi se convierte en un monopolio. Entonces es un poquito interesante en ese sentido entender que ninguna tecnología debe pertenecer a ninguna compañía porque eso se vuelve un problema para la ciencia. Entonces, en nuestro caso usamos la presentación que se hizo como tal es de Ion Torrent porque tal vez es un poco menos conocida, pero sigue siendo de mucha, mucha utilidad. Gracias. David, tal vez nos puedes responder también tú esta pregunta. ¿Desde qué estadio del cáncer se puede detectar a través de esta técnica de NGS? Ya. Sí, este un poquito tal vez tendría un poco más que ver con la parte clínica, porque estamos topando el tema del cáncer como tal.
Lo vamos a ver mañana tal vez más en detalle y si es que la persona que hizo la pregunta, muchísimas gracias. Le queda alguna duda, podría igual volverlo a consultar. Sí, por eso te Como decía a tal, ti. sí, justamente creo que tal vez la podríamos, es que la podríamos dejar para mañana. La persona que está presente, le invitamos porque la presentación de mañana justamente es de la aplicación clínica para que mantenga esa pregunta en mente y nos pueda realizar el día de mañana, que es lo que vamos a ver, la parte clínica. Muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias. Realmente excelentes intervenciones. Yo sí quería aclarar que no nos podemos ligar a ninguna técnica en específico y en determinado momento, sino a la que mejor nos funcione y mejor se adapte a nuestra institución de trabajo. Tenemos que estar abiertos en el mercado de lo que se ofrece y precisamente evitar un poco lo que es el monopolio de todas estas pruebas que al final son de interés para el paciente. La otra cosa es que se están creando ya grupos de discusión o networking en biomolecular en cáncer, donde se presentan casos específicos, ya que se consiguen una gran cantidad de variantes y mutaciones que no necesariamente se relacionan directamente a la enfermedad, pero que pueden tener algún tipo de información futura en el plano investigativo y quién sabe si, como siempre ocurre, se desarrollan targets de seguimientos para pacientes con tratamientos específicos y post-tratamiento también. Como ya les dijo el ingeniero David, mañana tendremos las aplicaciones clínicas y la clasificación de las variantes patológicas y otras valoraciones clínicas que tenemos que tomar en cuenta en el momento de hacer el análisis de estos resultados. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación. Realmente estoy felizmente sorprendido del interés que hay sobre el tema y esperamos poder generar inclusive grupos de trabajo en un futuro. Buenas tardes y damos por concluida la sesión.